Listo, amigos. Ahí ya deben poder escribir en el chat. Si ustedes escriben algo ahora, listo, y lo puedo ver. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas, amigos. Gracias. Les cuento que justo antes de empezar estaba teniendo unos problemitas con el internet y con el audio. Espero que no me siga eso molestando. Les doy a todos la bienvenida el día de hoy a estas tres clases que he decidido hacer para compartir con ustedes. En general, todo lo necesario para empezar en el trading cuantitativo y algorítmico. Si ustedes, bueno, la verdad es que si están acá seguramente me conocen, suelo hacer esto bastante con seguidores, así que deben saber pues un poco de mi trabajo, de mi experiencia, el tiempo que tengo compartiendo con ustedes y cómo me enfoco en esto. Gracias por decirme que se escucha muy bien, les doy a todos una cordial bienvenida. Recuerden que a esta misma hora, el día de mañana, vamos a estar en la segunda clase y el día viernes también la última clase donde vamos a ver en este proceso desde las bases. Si usted, alguno de ustedes no tiene, tal vez piensa que no tiene los conocimientos básicos esenciales, lo vamos a estar cubriendo el día de hoy. Vamos a ver el día de mañana estrategias, vamos a estar hablando de cómo testear, de cómo backtestear ideas. Vamos a hablar de cómo desarrollar estrategias automáticas. Les voy a compartir algunas. En general, espero cubrir mucho en estas tres sesiones, así que recuerden unirse acá cada día. Hoy empezamos primera sesión, amigos. Les doy la bienvenida. Muy bien, entonces, amigos, las sesiones van a quedar grabadas solo para los que estén registrados. Yo envío por correo luego la grabación. De todas maneras, realmente aprovechen que estamos acá en vivo para poder interactuar, para poder conversar, estar viendo ciertos detalles y aprovecho para mencionarles eso, amigos. Recuerden que durante esta semana he desbloqueado el acceso a mi aplicación eStudies. Dentro de la aplicación ustedes encuentran información extremadamente útil y de hecho la data está actualizada hasta día de hoy, 12 de la tarde. Ustedes en eStudies pueden ingresar con su correo, con el que tienen registrado en mi web. Ingresan, va a estar el SP500 desbloqueado y van a poder ver, por ejemplo, cómo vamos moviéndonos este mes de marzo, cómo se ha movido históricamente, lo van a poder ver por días, por semanas, etcétera. Así que realmente les recomiendo que aprovechen el día viernes que cerremos esta semana. Yo vuelvo a bloquear el acceso. Si ustedes ya me siguen, pues sabrían que no estaba disponible el SP500. En un principio, hace un par de meses estuvo disponible. Lo volvimos a cerrar. De nuevo lo hemos abierto solo por esta semana y luego otra vez pasará a cerrarse. Les recomiendo que revisen esos datos. Hay datos de apertura, de cierre, de movimientos, de techos, de suelos, de testeo y en general estas sesiones también me voy a estar enfocando en cómo esa información, porque miren, lastimosamente, cuando uno empieza y no tiene un entendimiento, digamos, estadístico, un entendimiento numérico o un pensamiento un objetivo, podríamos decir, uno no logra entender cómo conocer ciertos datos y cómo conocer cierta información te puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, esta semana vamos a estar empezando por ahí, precisamente lo que son las bases y los fundamentos. Antes de que estemos hablando de estrategias, de cómo encontrarlas, de cómo testearlas, de cómo optimizarlas, es necesario que ustedes tengan ciertos conocimientos teóricos, como pueden ser, por ejemplo, saber estadísticas descriptivas. Para mí es súper importante esto, ya van a entender el por qué. Vamos a estar hablando un poco también de lógica matemática, de flujo de tomas de decisiones, porque son cosas que mucha gente pues empieza, cuando inicia en esto, pues termina obviando, ¿ok? Y ese es el principal problema, cuando no logramos empezar a pues forjar nuestro camino, seguir adelante, entendiendo el mercado de esta manera que es una manera objetiva, una forma cuantitativa. Bueno, finalmente quiero que sepan, amigos, que bueno, me llamo José, ya saben que en redes sociales me encuentro como JGPM. Yo estoy por graduarme de programador este año 2025. Me estoy por graduarme como ingeniero en software. Así que ya me he recorrido prácticamente toda la carrera, estoy en este proceso de titulación, de tesis final ya. Y bueno.
Espero también compartir un poco de eso. Tal vez a veces mi participación pública disminuye porque pues tengo muchas cosas que hacer, pero espero compartirles un poco de eso. Obviamente mi tesis de grado para graduarme pues va a estar enfocada en mercados financieros y en machine learning o digamos inteligencia artificial. Vamos a estar haciendo una tesis sobre eso porque como les repito, este año pues ya estaré graduándome, ya prácticamente terminé la carrera. Así que créanme que tengo suficiente experiencia porque no solo de manera, digamos, formal he estudiado en la Universidad Desarrollo de Software, lo que obviamente me permite tener pues todos los conocimientos técnicos, teóricos y prácticos para hacer pues los proyectos que yo hago, los estudios, los casos de estudios que comparto con ustedes, las aplicaciones y demás, ¿verdad? Pero también es, obviamente, pues yo siempre les he dicho, creo que les he dicho, ¿no? Que sí pienso que pues más uno aprende de manera personal, ¿verdad? Obviamente como más he aprendido yo, no tanto en la universidad. Obviamente la universidad me permite pues tener como que un panorama general, saber qué hacer, qué aprender, qué puedo empezar a estudiar, etcétera. Pero como más se aprende es siempre de manera independiente, de forma autodidacta uno explorando los temas que le interese. ¿Ok? Entonces, amigos, hasta ahí, para que sepan un poquito de mí, un poquito de lo que vamos a estar haciendo acá. Vamos a ver qué me comentan algunos por acá. El libro de Robert D. Pardo sobre velocidad y optimización, que este es anterior como reto. Muy bien, amigos. Christopher, sobre todo la segunda y la tercera sesión. La verdad, esta sesión es una sesión de bases, es una sesión de introducción, una sesión un tanto pensada a hacer un primer escalón, pero vamos a estar hablando de optimización de estrategias, de creación de portafolios en la sesión de mañana y en la sesión del día viernes 21 de marzo a esta misma hora. Pero es muy importante empezar a entender desde los fundamentos que vamos a estar conversando el día de hoy. Entonces, amigos, recuerden aprovechar esto que ustedes tienen aquí. Son gráficos que tienen actualizados hasta el día de hoy. ¿Qué van ustedes a ver ahí? Yo quiero que me digan quién de ustedes ha podido ingresar a la aplicación y ver estos gráficos que tienen en pantalla. Aquí ustedes van a poder hacer algo muy interesante que es comparar, amigos, por ejemplo, marzo, cómo se ha movido. Vamos a verlo acá nosotros. Vamos a entrar a ver el SP 500 y vamos a ver cómo se ha movido el mes de marzo hasta hoy, 19 de marzo, y lo vamos a comparar con el movimiento histórico de cada mes de marzo, ¿ok? Entonces, esto lo pueden ver por meses, por semanas, por años. Yo, créanme, tienen todo el SP 500, entonces van a poder revisar marzo, abril, obviamente todos los meses, ¿no? Aquí está de manera sin filtrar generalizado el movimiento promedio en un mes en el SP 500. ¿Cuál es la parte interesante? Que tú vienes, coges, filtras solo el SP 500 y puedes empezar a ver cómo se está moviendo este mes el SP, cómo se ha movido cada mes en el pasado y también el pues acumulado, ¿no? El promedio acá. Entonces, en estas sesiones, amigos, vamos a estar hablando de un poco de estadísticas descriptivas para que ustedes entiendan realmente por qué es tan interesante el trabajo que yo he hecho acá, sobre todo cómo lo voy a seguir haciendo para otras variables. Y empezamos, amigos, con nuestro primer tema a entender qué son las diferencias entre el trading discrecional, cuantitativo y algorítmico. No nos vamos a quedar mucho acá. Es muy posible que ustedes estén entre el discrecional, cuantitativo, en principio, si ya tienen tiempo, tal vez entre cuantitativo, algorítmico. Miren, trading discrecional hace referencia a todo lo que uno hace de manera manual. Cuando uno opera, uno abre las compras, las ventas, sea de cual sea este tipo, ¿no? Puede que sean incluso operaciones de varios meses, puede que sean intradía, puede que sea swings, lo que sea que tú hagas de manera discrecional y lo operes tú abriendo, tú gestionando, pues eso será discrecional. Ahora, ¿en qué te fundamentas para tomar las decisiones de compra y de venta? Eso es muy importante. Me gustaría que alguno de ustedes me diga en qué se basa cuando, por ejemplo, tú dices, este mes yo quiero comprar SP 500. ¿En qué te fundamentas? Puede que sea, no sé, patrones de velas, algún indicador sobrevendido, lo que sea, etcétera. Pero si tú empiezas a fundamentar tus decisiones en un análisis de datos, o sea, tú sabes que tú estás comprando, estás vendiendo, porque ya sea tú mismo o porque otra persona te
ayudó a entender el mercado con ciertos datos, con ciertas estadísticas, eso será ya trading cuantitativo. ¿Por qué? Porque estamos empezando ya a abordar el mercado a través de ciertas estadísticas y probabilidades. Y será algorítmico cuando ya estemos automatizando la ejecución y gestionando siempre pues a través de algoritmos o de estrategias automáticas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo, amigos? Nuestro objetivo en este proceso tenemos varios, ya tenemos varios objetivos. El primero es entender el mercado de una manera objetiva, de una manera pragmática, de una manera estructurada. Esto, créanme, es lo más difícil. Yo tuve la suerte, tuve la oportunidad de estudiar programación, como les comentaba al principio. Esto me obligó a desarrollar una mentalidad totalmente estructurada, secuencial y lógica, porque cuando uno estudia programación o porque cuando uno crea una aplicación o crea un programa, siempre va a tener que claramente poder definir procesos, qué tiene que pasar, secuencia de toma de decisiones y de manera objetiva lo que quiere hacer. Por ejemplo, es muy normal que ustedes digan, yo quiero automatizar este comportamiento o yo quiero esto analizarlo de forma cuantitativa, pero ni siquiera son capaces de definir exactamente cuáles son las variables, cuáles son tal vez las propiedades que ustedes quieren analizar. Entonces, en un primer paso, nuestro objetivo como traders cuantitativos tiene que ser lograr entender el mercado de esa forma, una manera objetiva. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir pues alcanzar un segundo objetivo que son la detección de oportunidades. Si nosotros hablamos de detectar oportunidades en el mercado y yo les quiero transmitir a ustedes ciertas características que son una oportunidad en el mercado, esto pues tiene que estar correctamente definido, tiene que ser el paso a paso, tiene que estar claro para que eso pues se pueda transmitir correctamente. Y luego, pues nosotros vamos a querer siempre automatizar. Yo esto sí que se los he mencionado. Cuando ustedes logran definir objetivamente las características, digamos, de un patrón de entrada, que es lo más común, ¿verdad? De un setup de entrada, digamos, ¿verdad? Tú logras definir exactamente qué tiene que pasar, cómo tiene que pasar y qué vas a hacer cuando se dé ese setup. Tú lo que vas a poder hacer es automatizarlo. Ese también es tu objetivo. Entonces tú entiendes el mercado de manera objetiva, tú logras automatizar oportunidades en el mercado y logras con esto pues crear tus estrategias automáticas. ¿Qué va a pasar en el momento que logramos crear una estrategia automática? Voy a poder backtestear de manera masiva. Voy a poder revisar de manera histórica cómo se ha desempeñado una estrategia y voy a empezar a hacer pruebas, pruebas que me permitan entender. Si mi idea, por ejemplo, partió en un principio siendo buscar la ruptura de las velas de los primeros 15 minutos de la sesión americana. Si yo tengo eso automatizado, lo más probable es que así como yo pruebo comprar la ruptura de los primeros 15 minutos, yo pueda probar comprar la ruptura de los primeros 30 minutos o de los primeros 60 minutos y así ir viendo pues cómo se desempeña mejor la estrategia, ¿verdad? Eso ya sería una especie de optimización. Eso es lo que tratamos de hacer, amigos. Para hacer todo esto es muy necesario dejar las bases claras, que sepan pensar en términos de secuencias, en términos de variables, que como les digo, como yo estudié programación, esto al principio a mí me costó mucho también, porque nuestra forma de pensar no es de esta manera. O sea, obviamente, quienes piensan de esta manera, las computadoras, los procesadores, obviamente, estos que son puras secuencias, puros procesos. Nosotros, como seres humanos, solemos ser bastante empíricos y bastante visuales, ¿ok? Eso, por ejemplo, es algo que a nosotros se nos da mejor que a las computadoras. Por ejemplo, yo les digo algo. Seguro saben qué es el perfil de volumen, ¿verdad? El perfil de volumen es algo muy visual porque nosotros vemos cuál es la forma del perfil de volumen.
Entonces, a nosotros se nos hace fácil distinguir la forma del perfil de volumen, tal vez si es una B, una P, una D, pero esto, definirlo, a mí, por ejemplo, incluso conversando con compañeros con mucha experiencia, es muy difícil lograr esa identificación de una forma visual en el perfil de volumen, automatizarlo o programarlo, ¿ok? Entonces, es verdad que nos puede que eso sea una ventaja, ¿no? De nosotros como seres humanos, pero en general las computadoras siempre tendrán pues una manera de funcionar secuencial, muy lógica, muy claro qué va a pasar en cada posible situación. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a adoptar desde un principio. Así nosotros vamos a poder analizar resultados de estrategias. Estas estrategias son 100% objetivas y claras en lo que están haciendo porque hemos logrado ese entendimiento secuencial que les menciono y ese pensamiento objetivo del mercado. ¿Ok, amigos? Ahora, esto es lo que queremos hacer, ¿verdad? Esto es lo que buscamos, súper chévere. Analizamos el mercado, encontramos estrategias, empezamos a testear qué pasa, qué hubiese pasado o cómo se ha comportado esa estrategia en el histórico. Empezamos a encontrar varias estrategias y luego empezamos a crear nuestros portafolios, que es cuando ya hemos encontrado, hemos analizado, hemos optimizado, hemos sometido a pruebas de robustez dos, tres, varias estrategias y ya las combinamos en un portafolio. Otra cosa que yo les he dicho es que no se trata, amigos, el trading algorítmico. Está muy perdido el que piensa que esto se trata de que alguien tenga un robot rentable y te lo dé y que ese va a ser el robot que pues simplemente tú lo pones a funcionar y te va a estar dando dinero. Por lo general, eso no va a pasar. O sea, es muy difícil que tú encuentres eso porque lo que nosotros tenemos que hacer es entender muy bien qué hay detrás de una estrategia, qué comportamiento aprovecha, por qué funciona, o sea, analizarlo nosotros. No se trata de que uno te diga, ¿sabes qué? Cuando pase esto, esto y esto, eso hace la estrategia, simplemente conéctalo y ya está. No es muy complicado eso, uno tiene que siempre enfocarse, tú vas a tener mucha confianza cuando tú mismo seas capaz de entender por qué una estrategia es rentable, por qué ese patrón tiene sentido, porque tú eres el que ha analizado y entendido los datos, tú eres el que sabe cómo se está aprovechando ese comportamiento y tú eres el que, pues, obviamente ha hecho todo el trabajo. Créanme, por más que uno haga un trabajo interesante, la verdad, modestia aparte, como lo que yo hago y comparto con ustedes, es mucho mejor cuando es uno mismo el que logra hacer sus propias conclusiones. Lastimosamente, hay muchos retos en este camino. Yo ya les mencionaba el primero, que es no tener este pensamiento secuencial, este pensamiento lógico y estructurado. Obviamente, no tener los conocimientos técnicos necesarios, ¿verdad? Se continúa escuchando, amigos, por favor, me pueden confirmar si todavía me escuchan bien. Me salió aquí un mensajito de error en el internet. Muchas gracias, amigos, por estar atentos. Muy bien, muy bien, amigos, gracias, gracias por estar atentos. Entonces, la falta de conocimientos, ¿verdad? Obviamente, si yo te hablo de que tienes que extraer datos, de que tienes que analizarlos, de que tienes que hacer una estrategia, pues hay muchas cosas que uno tiene que saber, ¿verdad? Muchos conceptos que uno tiene que dominar. Son una gran barrera inicial, ni siquiera saber qué aprender o qué plataforma utilizar, qué herramienta usar para analizar resultados, porque pues esas son las primeras barreras iniciales, entonces no tenemos ni la forma de pensar ni los conocimientos necesarios para analizar datos, para crear estrategias, para testear, para encontrar oportunidades. ¿Qué estamos haciendo, amigos? Estamos hablando de los retos que tenemos nosotros para que ustedes sepan, obviamente. ¿Por qué yo les digo esto? Porque aquí ustedes van a saber qué es lo que deben aprender, ¿verdad? Tienen que aprender precisamente esto que estamos mencionando, la forma de pensar, de analizar, porque nosotros vamos a necesitar herramientas, vamos a necesitar plataformas, vamos a necesitar conceptos teóricos y un entendimiento para hacer todo esto. Y sobre todo, esto es algo que a mí me pasó mucho. Si ustedes se dan cuenta, miren, por ejemplo, aquí alguien me preguntó,
Alguien me preguntó si uso Strategy Quant, ¿ya? Obviamente Strategy Quant es una plataforma que ha sido creada y que Strategy Quant pues te va a dar a ti ya esto, un framework de trabajo, una metodología de trabajo. ¿Por qué? Porque ya sabes qué hace Strategy Quant, ¿verdad? ¿Qué hace Strategy Quant? En resumen, lo que te va a hacer son iteraciones o te va a hacer una forma de encontrar estrategias a través de la iteración histórica de indicadores de activos. Entonces, lo que hace es que te va a estar combinando. A lo mejor tú no eres de los que dice, ok, yo quiero aprovechar este comportamiento en el mercado. Porque tú ya lo sabes, ¿verdad? Porque tú ya tienes idea de qué tipo de estrategias quieres. Que si quieres de unas estrategias que sean de seguimiento de tendencia, estrategias que sean de indexación en índices, que sean, por ejemplo, de reversal, que sean de swing, que sean de regresión a la media, lo que sea. Si tú ya lo sabes, tú mismo pues ya vas a ser capaz de crearlas. Suponiendo que tú no lo sabes, lo que va a hacer por ti, programas como Strategy Quant, es que te van a estar probando muchos backtest con muchas configuraciones de indicadores y permutando. Entonces, haces uso de poder bruto de cómputo, ¿ok? Yo lo resumo mucho de esa manera, ¿saben? Para mí, estos iteradores, y de hecho Strategy Quant no es el único iterador histórico, y aunque ustedes no lo crean, NinjaTrader 8 tiene también un iterador. De hecho, en la clase 3 yo les voy a estar compartiendo cómo trabaja Strategy Quant, pero lo vamos a estar haciendo en NinjaTrader 8 a través de una optimización, una iteración, porque lo que hace Strategy Quant al final de cuentas es una iteración masiva de indicadores, de propiedades, de activos, de temporalidades y combinaciones de ellos, ¿ok? Entonces eso es lo que hacen herramientas como Strategy Quant. Yo lo que he hecho realmente, amigos, es hacerme, pues, en base a mí, yo pues empecé a ver, ¿no? Que tengo los conocimientos, que tengo las herramientas, yo empecé prácticamente a trabajar mi manera de hacerlo. Yo no uso Strategy Quant, yo sé, de hecho mucha gente piensa que ese es el único camino, ¿verdad? Mucha gente piensa que de ley, cuando uno habla de trading algorítmico, pues todos se van para allá por lo general, de hecho no es lo único que se puede hacer. Una forma de trabajar válida, por supuesto que lo es, pero hay muchas otras formas de hacerlo, muchas otras alternativas, plataformas e incluso muchos otros iteradores, podríamos decirle. Hay otro nombre que se les puede dar, pero lo he olvidado. Yo estuve una vez hablando con unos colegas y bueno, son herramientas que si tú sabes lo que buscas, pues seguro las vas a utilizar y las vas a aprender a hacer. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? Pasa que nosotros cuando empezamos, estamos muy acostumbrados a pensar simplemente en términos de que el precio o las velas japonesas suben y bajan. Es lo único que solemos ver y nos enfocamos mucho en querer saber cuándo sube y cuándo baja el precio, ¿verdad? Porque estamos empezando, sabemos nosotros que si anticipamos que el precio va a subir, vamos a ganar dinero. Sabemos que si anticipamos que el precio va a caer, ahí me escuchan, amigos. Estoy abriendo en mi laptop, no sé qué es, yo creo que es la conexión por cable del internet, la verdad. Por Wi-Fi yo creo que no hay ese programa. Bueno, vamos a esperar que no se vuelva a cortar. Les pido disculpas por esto, créanme, es algo que está fuera de mi control, bastante mala suerte. Si se vuelve a cortar, voy a realizar la migración a la laptop y vamos a continuar por allá. De momento seguimos aquí, les agradezco a todos su paciencia. Continuamos, amigos. Se ve la pantalla, ¿verdad? Correcto, continuamos. Gracias. Entonces, amigos, ¿qué es lo que les decía? Estamos acostumbrados a pensar en términos del precio sube, el precio baja. Sabemos que vamos a ganar dinero si sube o si anticipamos que baja. Entonces, realmente nosotros, en vez de empezar a pensar de esa manera de simplemente pues querer saber si el precio sube o si el precio baja, tenemos que empezar a definir el mercado nosotros de manera objetiva, es decir, entenderlo como variables. Las variables en el mercado, hay muchísimas variables y esto es de lo primero que tú debes entender.
Porque tú debes entender qué variables hay en el mercado y cómo analizarlas te permite entender el mercado de manera cuantitativa. ¿Cuáles son las variables más básicas que todos vemos en el mercado? Las variables que día a día vemos y las variables esenciales, amigos, son Open, High, Low, Close y Volume. ¿Ok? OHLCB. Estas son 5 letras, amigos, porque son las variables, podríamos decir, esenciales. Todo nace de esto, que es el precio de apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen. Porque, amigos, todo activo, cualquier activo que tú te imagines, de ley tiene estas variables, estos precios. Y obviamente lo primero pues que tenemos que empezar a entender es cómo relacionamos estas variables para que nos ayuden a entender el mercado. Por supuesto, no son las únicas variables, hay más, o sea, tú puedes pensar que cualquier indicador puede ser una variable, por ejemplo, el VWAP, los precios del perfil de volumen, el delta, hay muchas variables en el mercado y nosotros si logramos identificar variables, si logramos detectarlas, entenderlas, vamos a poder estudiarlas, ¿ok? ¿Y qué vamos a lograr estudiando las variables? Vamos a lograr relacionarlas entre ellas para así tratar de entender lo que les decía al principio, tratar de anticipar reacciones o comportamientos en el mercado. Vamos a suponer que tú ves o te gusta mucho las medias móviles, ya te gustan mucho la de 20 periodos y la de 80 periodos. Si tú en vez de pensar algo como cuando las medias se crucen de abajo hacia arriba compro y cuando se crucen de abajo hacia arriba vendo, empiezas a pensar, voy a analizar qué tantas veces primero se cruzan las medias. Yo quiero saber qué tantas veces se suelen cruzar las medias. Yo quiero saber también cuando las medias se cruzan de abajo hacia arriba, qué tantas veces la siguiente vela cierra en positivo. Todo esto que yo les estoy diciendo ya es exactamente la misma información, pero como ya sé qué variables estoy usando, qué variables estoy relacionando, por ejemplo, estoy relacionando el cierre de la vela con el valor de una media móvil, estoy relacionando el cierre del mes en comparación a otra variable. Nosotros, esto es de lo primero que tenemos que aprender, qué variables están involucradas en el mercado. El uso de los perfiles de volumen, por ejemplo, yo realicé, ahorita yo les estaba diciendo, una de las cosas que es sumamente complicado de hacer es automatizar la detección de las formas en el perfil de volumen. Pero de hecho, si ustedes, sobre todo los que me siguen hace tiempo, saben, a mí me gusta llamarlo caso de estudio, porque es algo que uno hace con la intención de analizar y explorar el mercado. Mi primer caso de estudio fue el Stats Profile. Stats Profile es un perfil de volumen que lo que yo hice fue ver qué tantas veces se tocan los niveles del perfil de volumen. Yo ya me había dado cuenta, obviamente, que la detección de las formas del perfil, que si una P, una B mayúscula, una D, era compleja de automatizar o de analizar de forma cuantitativa. Yo me di cuenta que los niveles del perfil de volumen se puede calcular qué tantas veces se han tocado. Entonces hice por mi cuenta la recolección de los datos, ver qué tantas veces se toca el POC, el gap, el value area, etcétera. Esto fue lo primero, el primer trabajo que yo hice. Yo me encargué, pues obviamente, de recolectar los datos, de poner la estructura, de hacer absolutamente todo. De esa manera es como yo analicé el perfil de volumen de forma cuantitativa, no tanto enfocado en la forma del perfil, sino en qué tantas veces se tocan los niveles y lo hago para la sesión americana.
¿ok? Eso es perfectamente una manera objetiva de entender el mercado. Podrías tratar de aplicarlo con cualquier indicador, tratar de ver qué tantas veces se toca. Por ejemplo, tengo un amigo que usa mucho los pivots, a él le gustan los pivots, yo no los he revisado mucho, pero él siempre quiere estar, que haga yo eso, lastimosamente no he tenido el tiempo, de qué tantas veces se tocan los niveles de un pivot, por ejemplo. Entonces, hay muchas formas en las que si nosotros logramos, porque obviamente, ¿qué les estoy diciendo? Obviamente, el value area high, el POC, el gap, el value area low son variables de mercado, ¿ok? Son variables que van día a día cambiando su valor, son variables que podemos estudiar. Hay muchas otras variables, por ejemplo, el VWAP es una que me interesa muchísimo, una que también se puede automatizar, los rangos, si son rotos, tenemos muchas variables de mercado. A ver. Solo por ver, quiero que ustedes me digan si lograron entender qué son las variables de mercado, que obviamente hay muchas. Quiero que ustedes me digan cuáles son las variables que más les interesan. Si te interesa algún indicador, una variable, ¿cuál te gustaría que en algún momento analicemos de forma cuantitativa? Quiero ver si hay algo que les interese mucho en particular. Habré hecho en algún momento algo de volumen, creo que de VWAP no he compartido. Veo sus comentarios mientras tomo un poco de agua, amigos. ¿Qué variables les gustaría analizar? Por ejemplo, máximos y mínimos de sesión lo he analizado de varias formas, incluso en temas de si es roto o no es roto, y de máximos y mínimos en qué momentos se establecen con mayor frecuencia, también lo he analizado. Los pivots no los he analizado, no sé si ese será Milton. Milton. Variables con varias velas, claro, claro. Esa ya es una forma un poco más compleja de pensar. De hecho, si tú te pones a pensar, tú puedes relacionar qué hace una vela en relación a la anterior. Eso de ahí, pues, es un comportamiento, ¿no? ¿Qué tantas veces una vela rompe la anterior, por ejemplo? Sí. El VWAP es súper interesante, es súper interesante tanto con su pues VWAP normal como con sus desviaciones. Quiero hacer algo sobre VWAP porque tengo pues unas estrategias que me permiten ir probando ideas, tanto de regresión al VWAP como de uso en retrocesos. Poco a poco siempre iré compartiendo con ustedes. Como les digo, suelo estar bastante limitado de tiempo por todo lo que realizo y por los proyectos que desempeño. Máximo, muy bien, excelente. Eso, esa es una variable que yo siempre les he dicho, ¿verdad? Hablemos de regresiones a la media. Ya, ahí me dice Luis M, la distancia entre el precio y una media. Entonces, supongamos que Luis M quiere hacer una estrategia de regresión a la media. ¿Qué puede empezar a analizar él? Por ejemplo, qué tantas veces el precio típico de una vela se aleja de la media, ¿verdad? ¿Cuáles esas distancias que se suele alejar con normalidad? O sea, pues, ¿y ahí qué vas a poder ver tú? Vas a poder ver, mira, el precio típico, podríamos decir que es la mitad de una vela, si no entiendes qué es el precio típico, ya digamos la mitad de la vela o el close de la vela, qué tanta se aleja de la media. Entonces tú estás entendiendo, ahí vas a empezar a hacer una serie de datos, porque tú vas a recolectar, mira, normalmente aquí... Primer día se alejó 5 puntos, se alejó 10 puntos, se alejó 20 puntos, etcétera. Vas a recolectar eso, también es una variable de mercado perfectamente válida. Excelente, amigos. Entonces, hay muchas variables de mercado y realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar hacer? Saber cómo relacionarlas para que sean útiles, como el ejemplo que les estaba viendo. La distancia la puedes medir en puntos, en ticks o en porcentajes, o sea, son distintas formas de medirlo, no hay una que esté bien. O sea, esas tres te sirven para medir distancias. Te darás cuenta en la aplicación. Nosotros acá me falta poner ahorita, aquí está porcentaje, están estas. Ahorita en la que ustedes tienen acceso solo hay dos, pero están estas de acá también. Tú puedes medir las distancias de distintas maneras. Muy bien, amigos, gracias. Sí, parece que momentáneamente se pierde la conexión. Vamos a continuar. Hablábamos de distancias, todo lo que son distancias, tanto de precio o de precio con relación a otra cosa, como puede ser un indicador, una media móvil, un VWAP o incluso el precio de otro activo, todo lo que son distancias de precios se puede medir de distintas maneras, digamos, métricas.
Pueden ser puntos, pueden ser ticks, pueden ser porcentajes o pueden ser dólares, ¿verdad? Lo que equivale en dólares ese movimiento del precio. Bien, amigos. Entonces, si tú logras entender qué variable quieres analizar y por qué, tienes varias formas de analizarlas. Tienes que saber qué herramientas utilizar. Esto que les voy a decir es muy importante, amigos. Espero que lo valoren. Hay dos maneras de hacer esto, ¿ok? Hay dos formas de hacerlo. La primera es cuando tú quieres hacerlo como cuando tú vas a comprar algo, ¿verdad? Tú vas a comprar algo y tú quieres encontrar lo que te dé el mejor precio-calidad, ¿verdad? Calidad-precio, como se suele decir. La calidad-precio te va a permitir obtener lo mejor o avanzar más en la menor cantidad de tiempo posible. Y la segunda opción es cuando pues no te importa mucho dedicarle el tiempo necesario. En la segunda opción, obviamente, yo siempre les voy a recomendar, si tú ya estás 100% enfocado en que quieres seguir en esto de manera formal a mediano o largo plazo, estar constantemente y te interesa el tema, está muy bien aprender a programar. Obviamente te va a tomar al menos 5 años aprender a programar. Tal vez no lo tengas que hacer en la universidad de forma necesaria, pero es un camino válido, un camino que toma más tiempo. Y la primera forma de hacerlo es una que, como te digo, te va a permitir avanzar de manera rápida, avanzar mucho en poco tiempo. Si tú usas herramientas, si tú entiendes lo que estás haciendo, el proceso, por qué haces las cosas, por eso te hablaba en un principio de objetivos y de retos. Tú perfectamente puedes con Excel, puedes con Power BI, puedes con las plataformas que te dejan crear estrategias a través de interfaz. Puedes ayudándote de ChatGPT y de inteligencia artificial. Puedes hacer muchas cosas. De hecho, ustedes, los que tengan tiempo siguiéndome, saben que así es como yo empecé. Yo empecé analizando con Excel, con Power Query, con Power BI y obviamente ya más recientemente con Python y con código de manera personalizada. Pero muchos de mis primeros estudios, casos de estudios, muchos de los primeros datos que les compartía eran hechos con Excel, con Power BI. Ustedes, amigos, si logran saber qué variable quieren analizar, si logran saber cómo relacionar esa variable a un comportamiento en el precio, o sea, que si sube, que si baja, que si cae, que si rompe, y si ustedes logran hacer lo más importante, que es conseguir los datos de manera tabular, súper clave. ¿Cómo necesitamos los datos cuando los vamos a analizar? Los necesitamos de manera tabular. Eso quiere decir en una estructura de filas y columnas, ¿ok? Donde cada fila va a ser un registro y cada columna va a ser una variable. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que tengo recolectado, como les decía, esto era en ese tiempo Power BI, Power Query, que tengo, miren, Open, High, Low, Close, precio de value area, POC, precio del máximo anterior, precio del half gap, rango del value area, rango de la sesión, todo está organizado de manera tabular. Obviamente, aquí hay algunas variables, estas fueron de las primeras, como les digo, que yo analizaba, que era el perfil de volumen. Imagínate que puede ser cualquier tipo de variable y de cualquier granularidad. Aquí está por sesiones, puede ser por barra, puede ser por día, puede ser por mes, puede ser por segundo, puede ser por tick, puede ser por minuto, puede ser por ejecución. Ya, estás totalmente degenerado. Empiezas a estudiar TIC, obviamente inmensa la cantidad de datos y es súper complicado llegar a esa granularidad tan pequeña, pero tú tienes que entender que absolutamente se puede siempre encontrar cómo entender de forma objetiva cualquier franja de tiempo y llegar a analizarla de forma cuantitativa. Pero nosotros, amigos, tenemos que siempre entender qué es lo más eficiente, qué es lo que nos requiere menos trabajo para conseguir grandes resultados. Obviamente, puede que te interese meterte a explorar estrategias y datos analizando tic a tic, pero eso te va a tomar mucho tiempo, ya te lo digo. Puedes empezar con analizar días, semanas, meses, como nosotros lo hemos hecho. De hecho, hay un trabajo ya totalmente avanzado
quiero que entiendas cómo se puede hacer de distintas maneras, ¿ok? Entonces, si tú logras en principio entender cómo necesitas esos datos que estén para que tú los estudies. Te lo decía, no necesitas programar. Si eres joven, si tienes tiempo, si te gusta, no, no solo si eres joven, la verdad, nunca hay edad para estudiar. Simplemente si tienes el tiempo y te gusta, está bien meterse a estudiar programación. En principio, créeme, o sea, mira, tú consigues esto y vas a poder hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es que empiezas a relacionar esos datos. Por ejemplo, aquí, esto era lo que yo veía, qué tantas veces se tocaba un nivel, ¿verdad? Qué tantas veces se tocaba el gap, el POC, etcétera. Tú recogiste los datos de manera tabular, tienes una gran cantidad de datos y empiezas a hacer una serie de relaciones, de cálculos para entender esos datos, ¿ok? Por ejemplo, no necesariamente necesitas C Sharp o Ninja Script. Obviamente yo como estoy con Ninja Trader uso C Sharp o Ninja Script. Por ejemplo, yo en el curso comparto un exportador que permite sacar datos de cualquier variable, indicador y temporalidad. Entonces, eso al que quiera, por ejemplo, sabe que quiere estudiar RSI, MACD, va a poder sacar los datos vela a vela de la barra con el indicador. Eso es un indicador que hay para Ninja Trader que enseñamos cómo usarlo, pero lo más importante, que es lo que me he querido enfocar el día de hoy, tú tienes que saber esos datos, cómo los relacionas para que te den información que te sirva, ¿verdad? Cómo los relaciono a movimientos en el precio. Esta es la primera parte, amigos. Esta es la primera parte. Te va a servir ya hacer un análisis de datos. Por ejemplo, venir acá. ¿Qué puedo yo ver aquí? Me voy aquí a esta pestaña de apertura y cierre. Y por ejemplo, yo puedo ver algo simple, como qué tantas veces el mes de marzo ha cerrado en positivo y empezar a cuantificar. 65% de los meses de marzo de manera histórica han cerrado en positivo. ¿Qué más? Algo parecido sería cuantificar otras variables. Por ejemplo, el cierre del periodo es una variable que se puede estudiar. ¿Qué tantas veces la sesión americana? Mira, si tú vienes acá, tú aquí le puedes escoger sesión y empezar a analizar la sesión americana. Por ejemplo, cuantificar qué tantas veces la sesión americana cierra, si es que abre por encima del rango, qué tantas veces cierra por encima del rango. Mira, y aquí lo empezamos a medir. Esto de acá, cualquier variable que nosotros logremos analizar de forma cuantitativa, nos va a permitir entender el mercado de manera objetiva. Por ejemplo, sabiendo qué tantas veces se encadenan periodos en negativo. Y llegamos a un punto, amigos, súper importante cuando ya hemos desarrollado ese entendimiento del mercado objetivo, cuando ya sabemos qué variables estamos analizando, cuáles he analizado yo. ¿Qué variables he analizado yo? Value area a través del perfil de volumen y testeos, movimientos estacionales que van a encontrar acá en la aplicación. El día de mañana vamos a estar hablando mucho de acá qué estrategias podemos encontrar y cómo las podemos backtestear de manera histórica. He analizado delta, he analizado el volumen a través de también el Sessional Stats y así logramos entender de forma objetiva las variables. Les he hablado mucho a ustedes de los retrocesos, por ejemplo, este mes de marzo, ¿verdad? Nos vamos acá a marzo y yo lo que quiero es ver cuánto suele caer normalmente. Miren. Vamos a ver el mes de marzo y aquí les voy a explicar a profundidad lo que son las estadísticas descriptivas. ¿Ya? Vamos a ver un poco de comentarios. Ah, no se ve lo que hago en la gráfica. Muy bien, gracias amigo. Gracias, gracias, gracias. Vamos a compartir ahí y listo. Ahí sí se debe ver lo que estoy compartiendo en la gráfica. Muy bien, ahí estamos. ¿Ya? Vamos a entender las estadísticas descriptivas. Porque esto que ven que tengo aquí son estadísticas descriptivas y aquí pues yo las tengo para las variables que a mí me ha interesado analizar, ¿verdad? Que son apertura, cierre, rango, volumen, movimientos, techos, suelos. Tengo estadísticas descriptivas. ¿Qué son las estadísticas descriptivas? Cuando tú
identificaste una variable en el mercado. Vamos a tomar el ejemplo del compañero que nos hablaba de la distancia entre una media y el precio. Cuando tú tienes una serie de datos donde cada dato es la distancia que recorrió o que se alejó el precio de la media, si tú tienes eso, así son muchos datos, como son de esta manera, tabulares, así tengo muchos datos, tú puedes hacer, puedes obtener, puedes calcular estadísticas descriptivas. Las estadísticas descriptivas lo que te van a ayudar a hacer es entender cómo están organizados o cómo están dispersos los datos de la variable que tú estás analizando, ¿ya? Cualquier variable que tú estés analizando. Pueden que sean las que yo analizo, puede que sean las variables que tú quieras analizar. Otro bajón, amigos. Una vez más les pido disculpas. Yo les prometo que trataré de solucionar esto para mañana. No tengo ni idea. Créanme, 10 minutos antes de empezar, empecé a tener el problema. Por favor, quédense aquí, quédense aquí. Si se llega a ir unos segundos la conexión, vuelvo inmediatamente. Créanme, no está en mis manos. He hecho lo mejor que puedo. Preparé, como pueden ver, una muy buena clase para ustedes, pero son situaciones que a veces se salen de nuestro control. Cualquier variable, amigos, le puedes tú hacer un análisis estadístico y ver estadísticas descriptivas. Por ejemplo, el rango de movimiento, ¿ok? El rango es una variable. ¿Qué es el rango? Es qué tanto se movió un mes, ¿verdad? Me habían dicho otro ejemplo de variable, distancia entre precio y media. ¿Qué otra variable puede haber? Por ejemplo, distancia que rompe el rango de los primeros 30 minutos, ¿verdad? El día rompió o no rompió el rango de los primeros 30 minutos. Si lo rompió, ¿qué tanto lo suele romper hacia arriba o hacia abajo? Cualquier variable numérica del mercado, cualquier variable que tú puedas medir, vas a poder calcularle estadísticas descriptivas. Las estadísticas descriptivas te ayudan a entender qué es normal para esa variable que has analizado, es decir, cuáles son sus valores normales, cuáles son sus valores anormales y cómo están dispersos los datos. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos hablando del mes de marzo en el SP500, yo aquí, esta es una de las columnas que a mí más me gusta cuando analizo índices americanos. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo tengo es cuánto suele caer el periodo desde que abre hasta el mínimo. ¿Ok? Esto, imagina que es una variable y esta variable es una distancia. Esta distancia de qué tanto suele caer está descrita aquí a través de sus estadísticas descriptivas. Entonces, lo que yo puedo ver es, normalmente en el SP500, un mes, los 31 días que tiene un mes, normalmente suele caer un 3,15%. Yo sé, una vez que recolecté cada caída de cada mes desde el 2006 hasta el 2025, exactamente cada mes, uno por uno, desde que abrió hasta el mínimo, qué tanto cayó, una vez que he hecho eso, puedo ver las estadísticas descriptivas, en este caso, de las caídas mensuales en el SP500. Eso me permite saber a mí que 3% es una caída promedio en un mes en el SP500. Las, los percentiles y la desviación estándar. Tú con el promedio, por lo general, tú piensas en lo que más ocurre o tal vez se te viene a la mente pensar en lo típico, en lo común, cuando hablamos de promedio. ¿Cómo se ve el promedio visualmente, amigos? El promedio, mira que aquí, vamos a ver, aquí estamos viendo cada día en el SP500, perdón, cada mes, cuánto retornó. El promedio se ve aquí, una de estas líneas, este es el promedio. Entonces tú ves lo que más ocurre a través del promedio. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante por eso.
Pero tú no solo quieres saber para la variable que tú analizas, sea cual sea esta, qué es lo que más ocurre, sino que tú también quieres saber qué ocurre pocas veces. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos hablando de caídas en los meses en el SP 500, este es el gráfico que me está mostrando las caídas que se suelen hacer por mes. Entonces, mira, yo puedo ver aquí, yo puedo ver aquí que esto es lo que más ocurre y que todas estas caídas, que obviamente son valores muy grandes, ¿cuántas veces cayó un 20% el SP 500, un 15%, un 10%, un 5%? Obviamente, aquí tú estás, imagínate, es la distribución de esa variable, la distribución de la distancia que suele caer el SP 500. Así como aquí estoy viendo esto me permite saber a mí, mira, aquí está el promedio, aquí está la mediana. Entonces yo puedo saber que un mes en el SP 500, aquí esta tercera línea, esta línea azul es un 5% de caídas mensuales. Esto, si te fijas, haciendo un análisis de datos desde el 2006 al 2025, esto está con datos a día de hoy y tú en la aplicación tienes los datos a día de hoy en el SP, tú puedes ver la descripción y ver qué ocurre poco. Entonces, vamos a recordar aquí qué puedo hacer yo con esto. Por ejemplo, yo puedo saber cuándo comprar SP 500 porque hay una caída muy relevante. Que hay una caída que yo sé que ocurre pocas veces. Yo sé que el hecho de que el SP 500 caiga más de un 5% un mes es algo que históricamente ha ocurrido muy pocas veces. No lo sé de manera empírica o visual, lo sé porque he hecho el análisis cuantitativo que me ha permitido ver las caídas mensuales en el SP, de qué distancia suelen ser en promedio, cómo suelen ser en su peor momento, o sea, cuando ya han caído, cuando ya es poco lo que llega a ser. ¿Ok? Entonces, eso es ver promedio y ver la desviación estándar y los percentiles, que son las estadísticas descriptivas. Hasta ahí, amigos. Esto de aquí, ¿cómo te puede servir? Tú recuerda que esto tú lo puedes hacer para cualquier variable. Así como yo estoy viendo aquí un mes, cuánto suele caer normalmente o cuánto suele retornar a cierre de mes. Por ejemplo, yo puedo ver que un mes desde que inicia hasta que termina, cuál es el retorno promedio que suele dar. Y puedo ver de esta manera, puedo ver estadísticas descriptivas. Esto nosotros lo podemos hacer con cualquier variable, porque pues, son estadísticas descriptivas, a cualquier variable numérica se la podemos hacer. Y esto es de las primeras cosas que uno tiene que dominar. Porque las estadísticas descriptivas, así como te lo estoy explicando ahorita, así como te lo estoy explicando ahorita con las caídas mensuales en el SP, por ejemplo, lo podemos ver cuando analicemos mañana una estrategia. Nosotros vamos a ver qué tanto gana o pierde y vamos a ver estadísticas descriptivas de esa estrategia. Y yo voy a saber con eso que, por ejemplo, una caída en el SP 500, perdón, sí amigos, vamos a esperar que se estabilice esto y vamos a tratar de ir cerrando. Muy bien, Ronald, créeme, yo lo entiendo. Ya estamos una hora acá. Sí, tuvimos unos 3, 4 bajones, lastimosamente. Sí, amigos, para mañana ya voy a ver si llamo al proveedor de internet. No entiendo qué pasó. Estoy conectado por cable y está fallando. Yo creo que se dañó el cable de la fibra, porque justo se me cayó algo por ahí y ahí empezó a fallar y creo que se dañó ese cable. Lo voy a solucionar para mañana, amigos. Lo voy a solucionar para mañana. Hasta ahora hemos llegado a entender ciertos fundamentos del mercado, de las variables y de cómo podemos tratar de entenderlo. Mañana yo voy a estar ya hablando más en específico de cómo backtestear estrategias. Vamos a estar usando el SP 500 para pues ir probando varias ideas y así continuar revisándolo.
Amigos, de momento nos vamos a quedar hasta aquí. No puedo continuar. Igual ya estábamos llegando al final. Mañana ya vamos a estar hablando de estrategias. Vamos a revisar varios backtests y vamos a ver ya una vez que hemos analizado datos, variables, que hemos entendido de forma objetiva comportamientos y reacciones en el mercado, vamos a estar hablando de cómo lo pasamos eso a estrategias automáticas que backtesteamos, que analizamos, que optimizamos y que luego combinamos en portafolios, ¿ok? En esta primera parte entendimos las bases, los fundamentos. El día de mañana vamos a estar 100% enfocados en revisar algunas estrategias, cómo automatizarlas, cómo analizar sus resultados, cómo evitar errores en un backtest. Para mañana, amigos, les prometo que si no está arreglado este tema de la conexión, lo haré en mi laptop, que ahí sí no vamos a tener problemas. Simplemente se me verá un poquito menos calidad acá. Pero bueno, nos vemos el día de mañana, amigos. Mañana estará muchísimo mejor. Hoy, si es que tú no sabías mucho de este tema, seguro te ha quedado más claro las bases, lo que hacemos, cómo entendemos el mercado de forma objetiva. Recuerden que voy a hacer una última actualización a lo que cierre la sesión americana. Voy a actualizar los datos en la aplicación con el SP500. Así que el día de hoy por la tarde, métanse y vean. Por ejemplo, métanse y vea cómo termina el día de hoy en comparación a los últimos 10 días. Algo súper importante que pueden estar viendo. Cómo va el miércoles, el día de hoy, en el SP500. Lo tenemos aquí, miren. ¿Cómo va el miércoles en comparación a los últimos 10 días miércoles en el SP? Mañana vamos a estar viendo estrategias a partir de este tipo de gráficos, backtests y optimizaciones. Cuídense mucho, amigos. Por favor, mañana 1 p.m. vamos a tener una recompensa de tiempo por esas interrupciones que hubo hoy. Mañana nos vamos a enfocar mucho en detección de estrategias. Vamos a ver ciertas variables que yo ya he analizado de forma cuantitativa, cómo backtestearlas y ya luego vamos a ir viendo más acerca del desarrollo cuantitativo y algorítmico. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos el día de mañana.